Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Nicolo Rascalo y a continuación, les he traído algunas citas eternas. Tienes que ser valiente en la vida, estas son las técnicas. Transforma tus temores en triunfos y desbloquea tu potencial sin límites. Carl Jung dijo, aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Es una cita excelente y nos descubre lo que trataremos hoy. En un mundo lleno de desafíos y oportunidades, a veces todo lo que necesitamos es un recordatorio para mirar dentro de nosotros mismos y abrazar la valentía que reside en nuestro ser. No solo veremos algunas citas importantes sobre la valentía y el valor, sino que también veremos importantes técnicas para enfrentar nuestro temor en la vida y ser más proactivos. Porque nuestro objetivo no es solo que se motiven, sino que también actúen en sus propias vidas para alcanzar el éxito y sus sueños. Por eso es importante que se queden hasta el final del video para que puedan recibir estas enseñanzas. Entonces, abracemos el coraje y recordemos las sabias palabras de Eleanor Roosevelt, debes hacer aquello que crees que no puedes hacer. 1. Entendiendo los miedos. La valentía no implica la erradicación completa del miedo, sino más bien la habilidad de enfrentarlo y controlarlo. Cuando hablamos de miedo, mayormente hablamos del temor al fracaso, algo que nos paraliza y nos impide arriesgarnos en la vida. Así que entender nuestras reacciones emocionales es el primer paso. Identificar los temores dentro de nosotros y las creencias que nos limitan y frenan es crucial para abordarlos de manera efectiva. Como dijo Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, solo debe ser comprendido. Cada temor tiene una historia que contar, una razón de ser arraigada en nuestras experiencias, creencias y pensamientos. Tenemos que autoexplorarnos para comprenderlos. Al examinar nuestros temores con atención y sinceridad, comenzamos a desentrañar sus raíces y a comprender cómo se han entrelazado con nuestra historia de vida. Entonces preguntémonos, ¿de dónde proviene este temor? ¿Qué experiencias o situaciones lo han alimentado? Al reconocer estos puntos de origen que son producto de nuestra experiencia de vida, podemos comenzar a trabajar en liberarnos de su impacto y a construir una mentalidad más valiente. A veces, nuestros temores también son influenciados por nuestra cultura y sociedad. Normas sociales, expectativas y comparaciones con otros pueden contribuir a la formación de esto, como lo hace el juicio de los demás. Comprender cómo estas influencias externas afectan nuestras percepciones y emociones nos permite tomar decisiones más auténticas y conscientes. La autocompasión se convierte en una herramienta invaluable para sanar. Como diría Kristin Neff, no se trata de ser perfecto, se trata de ser humano. Punto importante, al tratarnos con amabilidad y comprensión en lugar de autojuzgarnos, abrimos la puerta a la transformación personal. 2. La exposición gradual. Lo único que tenemos que temer es el propio miedo. Franklin D. Roosevelt. Una técnica poderosa es la exposición gradual. Comenzar a enfrentar nuestros miedos en pequeñas dosis puede ayudarnos a construir confianza. Como si estuviéramos escribiendo el guión de nuestras vidas, podemos dar pequeños pasos hacia el desafío que tememos. En palabras de Mark Twain, haz una cosa que te dé miedo todos los días. A través de la práctica constante, nuestros miedos perderán su dominio sobre nosotros. En lugar de huir o evitar lo que nos asusta, nos acercamos a ello de manera controlada y progresiva. Esta técnica se basa en la idea de que la exposición repetida y controlada disminuye la respuesta de ansiedad, permitiéndonos enfrentar lo que antes parecía insuperable. Imaginemos que alguien tiene un temor abrumador a hablar en público. En lugar de evitar situaciones que requieran hablar frente a una audiencia, la exposición gradual sugeriría un acercamiento en etapas. Comenzar con pequeños pasos, como hablar ante un espejo, luego grabarse y finalmente hablar frente a un grupo pequeño, permite desactivar gradualmente la respuesta de ansiedad. Nuestro cerebro aprende que las situaciones temidas no son tan amenazantes como pensábamos inicialmente.
Así se rompe el ciclo de ansiedad que te limita y no te deja actuar. No olvidemos las palabras de Confucio: es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. 3. La reestructuración cognitiva. La valentía también nace de cambiar nuestra percepción de los miedos. La reestructuración cognitiva nos ayuda a examinar nuestras creencias irracionales y reemplazarlas con pensamientos realistas y positivos. Como el psicólogo Albert Ellis afirmó, no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Esta técnica nos permite analizar y modificar los patrones de pensamiento negativos o distorsionados. Como dijo Buda, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Tenemos que reconocer lo que se llaman las distorsiones cognitivas, que son pensamientos negativos y autodestructivos. Estas malas interpretaciones distorsionan nuestra percepción y pueden alimentar la ansiedad y la depresión. Al identificar estas distorsiones, estamos dando el primer paso hacia una mentalidad más saludable y equilibrada. Una vez identificadas, podemos cuestionar todo lo erróneo que vienen que estas creencias y que las respaldan. En palabras de Abraham Lincoln, la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. Una vez que hemos desafiado nuestras creencias limitantes, es el momento de generar pensamientos alternativos más realistas y positivos. Al nutrir pensamientos positivos y adaptativos, estamos reforzando nuestra capacidad para afrontar los desafíos con confianza. Es lo que se llama mentalidad positiva que hay que cultivar todos los días, que dure siempre. Como dijo Zig Ziglar, tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. 4. Visualización y autoafirmaciones. La visualización creativa es otra herramienta poderosa. Imaginarnos afrontando nuestros temores con éxito activa regiones de nuestro cerebro asociadas con la confianza y la ejecución. Acompañando esto con autoafirmaciones positivas fortalece nuestra mentalidad valiente. Tal como decía Muhammad Ali, es el reparto de tus sueños lo que te hace ser valiente. O como dijo Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La visualización es una técnica que nos invita a crear imágenes mentales vívidas y detalladas de nuestros objetivos y deseos. No es solo un ejercicio de la mente, sino una oportunidad para sumergirnos en el futuro que deseamos experimentar. Al cerrar los ojos y ver con claridad nuestras metas ya logradas, estamos dando vida a nuestras aspiraciones. Como mencionó Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Al visualizarnos alcanzando nuestros objetivos, entrenamos a nuestro cerebro para creer que es posible. Al repetir esta práctica regularmente, comenzamos a sentar las bases para un enfoque más positivo y orientado al logro. Nuestro diálogo interno influye en nuestras acciones y emociones de manera profunda. Al repetir afirmaciones como soy capaz, tengo el control de mi vida o merezco el éxito, estamos creando una base de autoempoderamiento y autodeterminación. 5. Apoyo social y aprendizaje vicario. En palabras de Maya Angelou, he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. El apoyo social se compone de las relaciones y conexiones que construimos con amigos, familiares, mentores y compañeros. Estas redes son fundamentales para nuestra salud mental y emocional. El apoyo social no solo nos da la bienvenida en los momentos difíciles, sino que también celebra con nosotros en nuestras victorias. Es un hombro en el que llorar y también nos da el impulso necesario para seguir adelante. Al saber que no estamos solos en nuestros desafíos, nos volvemos más resistentes y capaces de enfrentar lo que venga. Hay algo que se llama el aprendizaje vicario, aprender de sabios y de sus experiencias. En lugar de tropezar con las mismas piedras que otros antes que nosotros, podemos absorber su sabiduría y aplicarla en nuestras vidas.
Esta técnica se basa en el concepto de que observar a otros triunfar nos inspira y motiva a emular su éxito. Como escribió Benjamin Franklin, dime y olvidaré. Enséñame y recordaré. Involúcrame y aprenderé. Al ver cómo otros han superado obstáculos similares, nos damos cuenta de que también podemos hacerlo. Al aprender de las historias de los demás, estamos enriqueciendo nuestro repertorio de soluciones y estrategias. 6. Celebremos nuestros logros. Es crucial celebrar cada logro, grande o pequeño. Este refuerzo positivo refuerza el comportamiento deseado. Como decía el filósofo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esto marca el progreso que damos. Cada paso que damos, cada meta que alcanzamos, merece ser reconocido y celebrado. Celebrar los logros es una forma de nutrir nuestra autoestima y mantenernos motivados. Así honramos nuestro trabajo y nos demostramos que se puede cambiar a una mente positiva. Y esto genera la autoconfianza. Cada vez que nos permitimos sentir orgullo por lo que hemos logrado, estamos fortaleciendo nuestra confianza en nuestras capacidades. Confía en ti mismo y podrás lograr tus metas. 7. Conclusión. En esta travesía hacia la valentía, recordemos que cada paso cuenta, cada esfuerzo importa y que puedes enfrentar a la vida con valentía, que es como un músculo que se fortalece con el tiempo y la práctica. Resumiendo, primero tenemos que descubrir y comprender nuestros temores y usar la autocompasión, tratar de no autojuzgarnos. Segundo, usar la exposición gradual, exponernos de a poco, gradualmente al temor de forma controlada. Tercero, la reestructuración cognitiva, descubrir nuestros pensamientos negativos y cambiar al positivismo. Cuarto, visualizar tus metas y autoafirmarlas como si de un mantra se tratara. Quinto, apoyarnos socialmente y de gente con experiencia, también leer sobre ellos. Recomiendo el libro de Jamie Powell, La creación de la confianza en sí mismo. Y por último, festejar nuestros avances. Al incorporar estas técnicas en nuestra vida diaria, estamos trazando el camino hacia un yo valiente y empoderado. Cito a Viktor Frankl: cuando ya no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La valentía tiene que ser una forma de vida en la que nos levantamos ante la adversidad con determinación y superamos nuestros temores con coraje. Como es habitual, y ya lo saben, suscríbanse a mi canal Citas Eternas y denle clic al video si les gustó. Se despide Nicolo Rascalo y nos veremos en otro video de Citas Eternas.